Kylian Mbappé sigue siendo uno de los temas de conversación más importantes de cara al mercado de fichajes de verano, momento en el que ya conoceremos su nuevo destino. Actualmente Kylian Mbappé puede negociar con cualquier club que quiera ficharlo como agente libre debido a que termina su vínculo con el conjunto parisino en verano. Y esto obviamente, como mencionamos, siempre genera un sinfín de rumores acerca de la figura de la estrella de la selección francesa, debido a que el PSG quiere que se quede, el Real Madrid sigue interesado. Se sigue hablando de ofertas de Arabia Saudí, alguna que otra oferta de la Premier League, pero obviamente existen dos posibles destinos más viables, que es que se quede en París o que se vaya a Madrid. Y en las últimas horas ha surgido una nueva información de un periodista español que cubre el día a día del fútbol francés, Andrés Onrubia, hablando de las exigencias que tiene el atacante francés para firmar con un nuevo club. En pocas palabras, para firmar con el Real Madrid, que en este momento es el club mejor posicionado, que no sea el PSG, para poder concretar la llegada, la incorporación de Kylian Mbappé. Vamos a repasar un poco la noticia, vamos a irla leyendo y vamos a ir analizando un poco cada una de las peticiones, porque son tres exigencias que tiene Kylian Mbappé para el club que quiere fichar, y obviamente vamos a platicarlo. Las cifras del fichaje de Mbappé, estas son las condiciones que pone el francés a los clubes que quieran hacerse con sus servicios. Aquí más o menos van hablando un poco acerca de la situación del futbolista, de la información de Parisien que hablamos hace algunos días. Hay que decir que Andrés Onrubia, a diferencia del Parisien, confirma de que todavía no hay un acuerdo firmado con el conjunto merengue, por lo que Kylian Mbappé en este momento sigue siendo jugador del PSG, termina contrato en verano y no tiene nuevo destino, o no tiene claro su destino, porque tampoco, como mencionamos, ha firmado su renovación con el conjunto parisino. Y siguen hablando obviamente de diferentes cuestiones. Agrega una información de Radio Montecarlo diciendo que en este momento nada está decidido, de que el futbolista francés no ha decidido si va a quedarse o va a irse a Madrid. Y obviamente comienza a hablarse sobre esas exigencias que tiene Kylian Mbappé para su nuevo club, para el nuevo. No se habla del PSG, sino del nuevo. La primera, una de ellas, es el salario. Aquí mismo lo habla Andrés Onrubia. Mbappé quiere ser uno de los jugadores mejores pagados de Europa y es por ello que pide un total de 50 millones de euros de salario bruto por temporada. Esa es la primera exigencia de Kylian Mbappé, como mencionamos, convertirse o ser uno de los mejores pagados de Europa, un contrato de 50 millones de salario bruto por temporada, lo que obviamente lo convertiría en clave Real Madrid en el mejor pagado con bastante diferencia, hay que decirlo. Un salario que exige y que creo que viene de la mano con su talento. Actualmente es el mejor jugador del mundo. Yo diría que lleva 2 temporadas siendo el jugador más diferencial del mundo, por lo que me parece lógico que si quiere fichar con un nuevo club, con un club que esté interesado en su contratación, lo lógico es que tenga un salario bastante alto en comparación. Y a priori esta es una de las principales exigencias de Mbappé, un salario de 50 millones de euros brutos por temporada. Y después se habla de la prima de fichaje. Además, el francés también pide una elevada prima de fichaje de un total de 120 millones de euros, teniendo en cuenta que llegaría como agente libre al conjunto, a cualquiera. Obviamente, como mencionamos, el Madrid es el mejor posicionado naturalmente para ficharle. Obviamente exige una prima de fichaje bastante alta. Hablamos de 120 millones de euros. Elevadísima esa prima, mejor dicho, muy por encima hasta de la que pagó el Manchester City para contratar a Erling Braut Haaland en su momento, cuando lo contrató y lo convirtió en una de las estrellas del fútbol mundial. Obviamente Mbappé, entendiendo su situación de que va a llegar libre, de que es uno de los mejores jugadores del mundo, exige una prima de fichaje bastante alta. Ya estamos hablando de un contrato de 50 millones de salario bruto más una prima de 120 millones de euros. Si hablamos de un contrato de 5 años, estamos hablando de salario de unos 250 millones de euros brutos, más lo que le agregamos una prima de 120 millones de euros. Es decir, estamos hablando de una operación, si Mbappé firma por 5 años, que casi llega a los 400 millones de euros en su totalidad. Es decir, una operación que obviamente para cualquier institución va a ser bastante cara. Obviamente entendiendo que va a fichar al que es el mejor jugador del mundo actualmente, un futbolista que te va a elevar a ser candidato número 1 a ganar la Champions, sea Real Madrid, sea Manchester City, sea Liverpool, etc. Obviamente el que contrate a Kylian Mbappé se va a convertir en candidato serio o principalmente el candidato número 1 a ganar la UEFA Champions League.
y obviamente además tienes a una estrella mundial con lo que esto se refiere, no solamente dentro sino fuera de la cancha. Y además ya se habla de una tercera condición que es bastante importante, sobre todo para Kylian Mbappé, y es tener bonos en conceptos principalmente de derechos de imagen. ¿A qué se refiere con esto? Es que Kylian Mbappé quiere tener, ¿verdad?, un contrato o en su contrato estipulado que sus derechos de imagen en su mayoría van a ser para él. Aquí obviamente lo habla y asegura que la tercera condición que ha puesto Kylian Mbappé es asegurarse un bonus en concepto principalmente de derechos de imagen. Obviamente habría que ver cuál sería el porcentaje que quiere llevarse Kylian Mbappé en este tipo de operaciones, pero aquí ya tenemos las tres condiciones plasmadas: salario de 50 millones de euros brutos por temporada, prima de fichaje de 120 millones de euros, bonos en conceptos principalmente de derechos de imagen. Estas son las tres exigencias que tiene Kylian Mbappé con su nueva institución o el club que lo quiera fichar. Más abajo, en esta información que no mencionamos, es de la cadena SER, pero con datos de Andrés Onrubia, hablan también del PSG. Ahora el mismo PSG no está al corriente de que Mbappé haya tomado una decisión definitiva sobre su futuro y por ello se lanzará a la ofensiva con los mismos términos que ha exigido o que ha firmado el jugador en 2022. Esas cifras se situaban en un salario de 72 millones de euros brutos por temporada, que es lo que cobra ahora, y una prima de fichaje de 130 millones de euros. La prima de fidelidad que firmó en el año 2022 se concretarán en las próximas 2 temporadas que llevamos desde su pasada renovación de 70 millones de euros, que ya ha recibido en los 80 millones que ha firmado. En pocas palabras, lo que quiere decir esta información es que el PSG volverá a intentar su contratación, es decir, su renovación, y le ofrecería el mismo salario, 72 millones de euros, más una prima de 130 millones, es decir, por encima de lo que le exige Kylian Mbappé a su nueva institución. Entonces hay que ver si la oferta del PSG, que va a ser económicamente más potente, puede convencer a Kylian Mbappé de quedarse. Lo que sorprende es que Kylian Mbappé exija un salario más bajo y una prima más baja a un club nuevo. Pero obviamente hay que entender, y me imagino que Kylian Mbappé lo entenderá, de que no va a ir a un club que está siendo manejado por un Estado por detrás, un club Estado como todos bien conocemos. Más allá de que se puede ir al Manchester City, que no ha sonado como un rumor siquiera, podemos mencionar obviamente que Kylian Mbappé puede entender que no va a poder tener un contrato superior en otro club, y si quiere tener un contrato altísimo tiene que quedarse en París. Por lo menos esa es la cuestión. Ya después hay que plantear y analizar si económicamente es una operación viable para el Real Madrid. Si es una operación que obviamente le puede funcionar a nivel económico. A nivel deportivo creo que no hay dudas. Kylian Mbappé es el de los mejores del mundo. El Madrid quiere tener a los mejores del mundo. Y obviamente es un jugador que te eleva al próximo nivel, siendo superior a Vinicius, a Rodrigo, a Bellingham, etc. Un jugador que, como mencionamos, te convertiría en uno de los mejores equipos del mundo o en el mejor equipo del mundo puntualmente. El tema es que en lo económico obviamente hay que ver si es viable. Yo siento que obviamente por la información que manejamos, la llegada de Mbappé exigiría la salida de jugadores importantes, por lo menos de uno. Por eso hemos mencionado que el tema Vinicius no se puede descartar del todo, o el tema de Rodrigo, o el tema de algún mediocampista por el que el Madrid haya hecho una inversión importante. El tema es que obviamente habría que ver cómo se cuaja ese tipo de operaciones, pero lo natural es que si llega Kylian Mbappé con ese salario, con esa prima, con esos bonos, va a llegar a ser importante y va a ser relevante. Y obviamente a nivel económico y deportivo hay que ver cómo termina cuajando Mbappé dentro de la planificación del Real Madrid. Pero yo no tengo dudas de que a nivel deportivo puntualmente te eleva a un nivel superior. El tema va a ser a nivel económico, que hay que ver cómo están las cuentas del Real Madrid o qué pieza quiere vender el conjunto merengue o va a vender el conjunto merengue para poder asegurarse que su economía va a seguir siendo estable más allá de acometer una incorporación de millones de euros impresionantemente alta. Ya después de esto les preguntamos a ustedes qué piensan de estas tres exigencias que tiene Kylian Mbappé para firmar con un nuevo club, para firmar con el Real Madrid. ¿Creen que un club debería pagar dichas cifras asegurándose la contratación de uno de los mejores o el mejor jugador del mundo de la actualidad? ¿O creen que estas son cifras muy elevadas para el jugador que es Mbappé actualmente? Los invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal y darle a la campanita para estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net, a la espera de conocer qué pasará con Kylian Mbappé en el futuro.